pero también como Dios así dio la semilla, también da semilla, que son dos cosas distintas, pareciera lo mismo. ¿Cómo así da semilla y también da semilla? Sí, a eso iba. Que Dios pone una semilla y Dios siembra esa semilla, pero también te da tu poquitito de semilla para que tú también puedas sembrar. Que también viene de Él. Entonces la semilla que está implantada en nosotros, que es nuestro espíritu, esa semilla brota y crece porque Dios lo permite. Y la semilla, nuestro poquitito de semilla que Dios nos da, esa semilla también va a crecer porque Dios la hace crecer. Es lo que hemos estado hablando. No la vamos a hacer crecer nosotros, la hace crecer Dios. Pero ahí ya viene una parte de nosotros que no puede enfrascar esa semilla y dejarla ya guardada, sino que nosotros tenemos que sacar esa semilla y sembrarla. Y entonces nos vamos a dormir, dice la Biblia. Y entonces el sembrador no sabe ni a qué hora ni en qué momento, pero la semilla empieza a crecer y a brotar y a brotar y a brotar. Entonces, ¿se recuerdan que les hablábamos hace unos, yo creo que hace unas 2 semanas, hablábamos de la mujer de la viuda de Sarepta? Dice que estaban a punto de morirse porque había una gran hambre en toda la región. Y entonces vino el profeta y le pidió de comer a la mujer. Y la mujer le dijo, yo no tengo nada. Estamos a punto de morirnos. Y entonces el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? O sea que sí tenía semilla. O sea, la mujer dijo, yo no tengo nada. Pero no se había dado cuenta que sí tenía semilla en su casa. Es como la viuda que depositó 2 moneditas de ofrenda. Ella pudo haber dicho, yo no tengo nada que dar. Porque literalmente no tenía nada para muchas personas. Esas 2 moneditas de a 5 centavos, si ustedes quieren, para que lo hagamos en moneda nacional. Esas 2 moneditas de 5 centavos, para muchos de nosotros significan lo mismo que nada. Pero para ella significaba todo. Pero era cuestión de perspectiva. Por eso dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces ella dice, la mujer dice, pudo haber dicho, la viuda pudo haber dicho, yo no tengo nada que dar, apenas tengo un par de moneditas. ¿Eso para qué le va a servir esas 2 moneditas a Dios? Y entonces vino y depositólas creyendo, con fe, sabiendo que tenía algo, que tenía una semillita pequeñita, porque eran 2 monedas pequeñas, era una semilla. Y entonces ella vino y depositó, y resulta que Jesús vio esa ofrenda, vio esa semilla que fue sembrada, 2 moneditas, que para ella eran todo, pero para otros no era nada. Fueron sembradas. Y esa fue la única ofrenda que vio Jesús, de ahí las demás no las vio. Y la mujer, la viuda de Sarepta, otra viuda, le dice al profeta, yo no tengo nada. Y el profeta la lleva a la reflexión y le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? O sea, ¿qué tienes dentro de ti? Algo tienes que tener, porque Dios da la semilla, planta una semilla en nosotros, pero también nos da semilla. O sea que tenés que tener, algo tenés que tener para ofrecerle a Dios. Y entonces la mujer le dice al profeta, pues yo solo tengo un poco de aceite y un poco de harina, pero con eso iba a ser una torta para mi hijo y para mí, y después nos íbamos a morir porque no teníamos nada más. Y entonces el profeta le dice, ve y hazme una torta y dame de comer primero a mí. Es decir, dale primero a Dios. Y te aseguro que después no te va a faltar nada. Pero ojo que yo no estoy hablando de dinero, sino que tienes tú que ofrecerle a Dios para ofrendarle, para sembrar. ¿Qué tienes? O nuestro corazón es un pedregal, que recibimos la palabra con gozo y por un poco tiempo brota, y después, como no tiene profundidad, se seca. Entonces hoy Dios te está diciendo, ojo, porque hoy
Dios te está diciendo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes dentro de ti? Para llevarte a la reflexión. Es como Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro, lo sabía. ¿Pero por qué se lo pregunta? Parece un contrasentido, porque lo es. Pero Dios se lo pregunta porque lo está llevando a la reflexión para que se dé cuenta en el lugar donde está, donde se encuentra. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Es como una conciencia. Es esa voz. Por eso yo siempre he dicho, y yo se lo he dicho a Heidi, a mi esposa, que yo siempre he creído que todos oímos la voz de Dios. Todos. No hay nadie que pueda decir que no oye la voz de Dios. Porque en algún momento de su vida Dios les ha hablado y nosotros mejor no decimos nada. Y decimos, no, Dios no me habla. Porque quisiéramos oír una voz sobrenatural que nos hable al oído para que entendiéramos que no, Dios nos habla al corazón. Una voz ahí. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Dónde estás? ¿En qué lugares que estás metido? Porque hasta que nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y reconocemos el lugar donde estamos, si no hacemos esa parte, esa primera parte, no podemos salir de ahí. Pero el que sale de ahí no somos nosotros por nuestra propia cuenta, sino es Dios el que nos saca. Por eso vino David y dijo, me sacó del fango cenagoso y puso mi pie sobre la roca. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos saca. Con esas preguntas nos saca para que nosotros entendamos. Entonces Dios le va a decir a Adán, ¿dónde estás? A la viuda le va a decir, ¿qué tienes en tu casa? Entonces yo te pregunto, te insto a que hoy, que en este momento tú pienses qué tienes en tu casa, porque eso que Dios está poniendo en este momento en tu mente, esa es la semilla que tienes que sembrar. Pero la semilla que hoy Dios está depositando, la está depositando entre pedregales, o está cayendo entre espinos, o está cayendo a la orilla del camino, o está cayendo en buena tierra. Pero depende de nuestra reacción. Depende de cómo nosotros preparamos nuestra tierra. Porque en este momento nuestro corazón puede ser un pedregal. Resistirnos a la palabra de Dios como una piedra, como una roca. Resistirnos a Dios, a lo que Él nos está pidiendo, a lo que Él está tratando de hacer con nosotros. Resistirnos, desde luego que lo podemos hacer, pero podríamos cambiarlo. Lo podríamos cambiar. En este momento, si Dios te está llamando a la reflexión de algo, lo podríamos cambiar. Ahora veamos la semilla que cae entre espinos.